Estás escuchando el episodio de bonus de Traguitos Literarios. Agarra la bebida de tu preferencia y vamos a platicar de eso que tanto nos gusta, que son los libros. Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como Los Libros de Lupita. Yo soy Javi y me encuentran como Javi Books. Y yo soy Cristina y me encuentran como Chrissy Books. Y hoy estamos súper acompañadas. Si están viendo el video, pues ya vieron también con quiénes estamos aquí. Si no, si nada más lo están escuchando, chicas, preséntense. Hola a todos, yo soy Caro de la cuenta Aries en Libros y qué emoción estar acá. Yo soy Ale de la cuenta Leer en Todas Partes y sí, igual que emoción, soy muy fan de los tres, de su contenido, de su podcast, de su todo. Este es un gran día, chicos, para estar aquí. Ven, se los cumplimos. Dijimos que nos íbamos a juntar y lo hicimos. Va a ser una tarea titánica de edición, pero yo sé que lo vamos a sacar adelante. Oigan, ¿qué creen ustedes, chicas? Si ustedes todavía no ubican, que no creo, yo creo que sí las ubican, a Caro y a Ale, ellas también tienen cuentas de Instagram, cuentas de TikTok y también tienen un podcast literario que se llama Cero Humilde Opinión. Los tres, Javi, Cris y yo, ya hemos estado de invitadas en su podcast, ya se los hemos compartido en redes sociales, pero por si se les ha olvidado, les recomiendo que se vayan a checarlo, porque recientemente tuvieron de invitado a Javi. Y si estoy bien en cuanto a los tiempos, ya salió el episodio de ellas donde nos tuvieron de invitados a nosotros. Entonces también váyanse a escucharlos. En el episodio de hoy, nosotros vamos a platicar acerca de los elementos que hacen que nos encanten los libros. Hermanas, tómense de las manos, estamos aquí reunidas gracias a los libros, obviamente. Y ahora sí, vamos a destripar y vamos a conocernos un poquito más. Nuestros gustos como lectores. ¿Qué son esos elementos o esas cositas que identificamos en las historias o que a veces ni siquiera identificamos, pero hay algo, hay una vibe ahí que decimos... Este libro me encanta, o sea, no sé por qué, pero está, mira, dándome todo lo que yo necesito en mi corazoncito. ¿Qué les parece si entramos de lleno ya a platicar de lo que más nos gusta, que son los libros? A mí me interesa conocer si ustedes son más de tramas, de personajes, de vibes. De repente leemos unos libros que decimos, es que aquí no hay trama por ningún lado, pero ¿por qué estoy tan enamorada de este personaje? O sea, ¿por qué estoy llorando si no ha pasado nada? Que eso es algo que a mí me pasa bastante seguido. Entonces, ¿ustedes son de tramas, de personajes? ¿Les gustan los finales abiertos? ¿O es así de que no? Yo quiero que me digan así de que exactamente cómo terminó. Yo soy la primera, ¿verdad? Soy de lo peor, ya saben. Es que dije, Javi, aquí me va también. Está bien. Ok, yo por ejemplo, creo que en un punto de mi vida sí fui mucho de trama, de que me ponía bastante exigente de no me estás sorprendiendo o mira, no me estás atando este cabo y así, pero creo yo que ya de unos años para acá me han estado gustando mucho más las historias que se centran en estos personajes. A veces no es como que me dan tanta información de sus circunstancias, pero me dan muchísima información acerca de cómo se sienten, de los conflictos que tienen en la cabeza. Por ejemplo, un libro que a mí me gusta muchísimo es el libro, el de La Vegetariana, de Han Kang. Y es un libro que pudieras decir, no, es que sí, hay una trama ahí, pero... Para mí lo más importante de ese libro son los personajes y lo vemos desde la misma estructura del libro con estos narradores, cómo va cambiando la perspectiva que se tiene de una sola persona que es esta, la vegetariana. Ese es un ejemplo nada más de cómo a mí me gustan más los libros de personajes y de vibes. No soy tan así de que tiene que ser un final cerrado. De hecho, últimamente he estado disfrutando mucho esos libros que me dan nada más así como que unos elementos para que yo intuya o para que yo arme lo que pasa después. Y creo que con eso es con lo que yo estoy vibrando ahorita o con lo que más me está llamando la atención. En mi caso no sé si decir que soy completamente lo opuesto porque sí me cuesta mucho los libros que son, pues digamos, contemplativos, que nada más tienes una situación pasando como en un mismo lugar, pero que no desarrolla mucho sobre alguna acción, sino que hace más énfasis en reflexionar sobre las acciones. Me cuesta, o sea, incluso me desmotiva un poquito a leer,
Pero creo que eso influye o se ve mucho reflejado en que a mí me gustan mucho los thrillers. Entonces, imagínense si yo leo un thriller que nada más esté construido por personajes, híjole, pues no, está cañón. Yo necesito que constantemente esté pasando algo, que tenga algo que descubrir y que me emocione el hecho de hacer teorías o incluso no tenerlas. Ya genera como esa adrenalina de, híjole, es que no tengo ni idea de dónde va a terminar este libro. Pero sí es cierto que en los últimos tiempos me he acercado a ese tipo de historias donde los personajes hacen toda la historia y su personalidad aporta muchísimo a la trama. Un claro ejemplo para mí podría ser Fredrik Backman, que creo que todo el peso, más allá de la trama, se centra en la personalidad y las características que tienen sus personajes, ¿no? O sea, si no tuvieran ese desarrollo, a lo mejor no impactaría de la misma manera la historia. Y respecto a los finales, creo que no me molesta por completo que sean finales abiertos, siempre y cuando haya alguna justificación, ¿no? O sea, como que el hecho de dejarte con la emoción y que tenga ciertos cierres, pero que al final te dé a ti la opción de imaginar lo que quieres que sea que pasó, pero tienes 2 o 3 alternativas, está muy bien. Pero sí siento que es porque el autor ya no supo qué hacer con la historia y que le faltaron como terminar varias tramas y que fue como, bueno, ya, ¿qué creen? Se acabó el libro, hagan lo que quieran con los personajes, desde que no, este recurso no me funciona. Entonces soy un punto medio en ese aspecto, pero sí me inclino más por las tramas. Yo soy más de personajes que de trama. Yo no, a veces la trama está tan sencilla y tan X. Por ejemplo, tengo muy claro el libro de John Green, el de Mil veces hasta siempre, que la trama ni me acuerdo que tienen que encontrar dinero, un premio, no sé qué. O sea, a nadie le importa la trama. Uno está concentrado en los problemas que tiene. ¿Asa se llama la chava? Algo así. O sea, yo estoy encantado con ese personaje. Ella tiene todo el peso de la historia en su espalda, le duele su espalda, ella sostiene toda la trama, toda la historia, el libro es Asa, o sea, para mí eso es lo más importante, un personaje bien construido, no importa que la trama sea lo más sencillo que van a ir al súper, pero el personaje es bueno para ir al súper, entonces te enamoras de la historia. Y respecto a los finales abiertos o cerrados, yo soy malísimo para contar historias, así que yo quiero que me la cuenten completa. Yo te pagué $5.99 por ese libro, cuéntamelo todo, cuéntame hasta el final, cuéntame todo, no me dejes a medias. Que si yo hago el final del libro va a terminar mal. Va a terminar como el meme ese del caballo, que de la cabeza a la panza está bien bonito y el final todo chueco. Así terminarían las historias si yo les hiciera el final. Así que las quiero completitas. Yo creo, bueno, o sea, lo ideal sería una mezcla perfecta, ¿no? Entre personajes y trama, porque me ha pasado libros que están escritos de manera muy bonita y tiene personajes interesantes, y es como que no pasó nada en todo el santo libro y no pude con él. Por ejemplo, Legado Familiar de Elizabeth Acevedo, ese me pasó hace poco, pero hay otros libros donde la trama es bien sencilla. Por ejemplo, hace poco leímos para el Club de Lectura Los días del abandono de Elena Ferrante, y realmente es una mujer que está pasando el duelo de un divorcio, y ya, fin de la trama. Pero como está escrito, y son cosas bien cotidianas las que suceden, ¿no? Pero como te lo va desenvolviendo, casi creo que se siente como un thriller. O sea, hay un pedazo donde yo estaba, no, ¿qué va a pasar? O sea, estaba súper nerviosa y ansiosa. Entonces, creo que me pesa un poquito más los personajes y el modo en cómo te está narrando la historia, pero algo tiene que pasar. O sea, sí se tiene que tratar de algo esa situación. En cuanto a finales abiertos o cerrados, hijo Jesús, que depende cómo lo manejes. Creo que debes de cerrar el conflicto principal, aunque queda abierto qué va a pasar con los personajes después. Pero si de plano el conflicto, o sea, lo que es la trama, lo que es la historia, no me la resolviste, si es como, no. Les voy a poner 2 ejemplos. Hace poco leí La cabaña en el fin del mundo de Paul Tremblay, y es un libro, pues, en teoría, no sé, como de suspenso, acerca de 4 personas que llegan, o 5, no me acuerdo, llegan a una cabaña y se creen como los enviados de Dios y les dicen que tienen que hacer un sacrificio para salvar al mundo, ¿no? Si no, el mundo se va a acabar. Es un libro con final abierto, o sea, no sabes realmente qué pasó o si lo que sucedió en la trama era real o no era real, eran mentiras o no eran mentiras, y eso sí fue como que bien desesperante para mí. Pero, por ejemplo, hace poco leí también Materia Oscura de Blake Crouch, y te cierra el conflicto principal, aunque después tú no sabes qué va a pasar.
O sea, hay una posibilidad, ¿no? De opciones para que tú elijas, a mí se me hace que pasó esto con el personaje, o pasó esto otro, o se fue acá, o se fue allá. O sea, ya te lo deja a tu criterio, pero al menos te resolvió el conflicto inicial. Entonces, eso sería para mí. Me encanta porque no he leído el primer libro, pero acabo de leer Materia Oscura y para mí es el ejemplo de un final en donde al autor como que se le fue de las manos la historia, porque siento que el final está súper precipitado y que al final es de, ay, bueno, que el lector elija, ¿sabes? Un poco sí con la idea de lo que ya venía manejando la historia, pero esta diferencia de que para mí no es un final abierto chido y para ti sí, es como, wow. O sea, es un final, para mí, por ejemplo, que me resolvió el conflicto principal, que es él intentando regresar a su casa. Ajá. O sea, es como que, ok, eso me lo resolvió. No sé qué pedo. O sea, está bien. Pero al Spoiler menos lo alert. Es lo que te iba a decir, spoiler alert. Bueno, sí. Nada más que estaba regresando. Pero eso sí es la trama, ¿no? O sea, está intentando regresar. Yo, la verdad, sí soy más de los personajes y sus diálogos. La verdad es que no me importa si en la historia no está pasando absolutamente nada. O a lo mejor está pasando como... Pues ya está pasando, pero en realidad los personajes tienen que resolver. Y por ejemplo, un ejemplo que creo que puedo tomar aquí y que me va a servir para la siguiente pregunta, que es sobre los finales abiertos o cerrados, es La carretera de Cormac McCarthy. Aquí, bueno, la historia es fin del mundo, apocalipsis, y hay que resolver, ¿no? Y para sobrevivir. Eso es lo que hay que hacer. Es un papá con su hijo. Los personajes no tienen nombres propios. Bueno, sí los deben de tener, pero no los mencionan en la novela. Y ellos pues utilizan la carretera para ir hacia el sur porque ellos especulan que en el sur está menos peor, ¿no? Y es toda esta travesía. Y es básicamente es este estilo de narración fragmentaria. Son muchos como parrafitos. Y es básicamente, yo lo tomo como un diario del papá dentro de lo que cabe, porque luego sí hay otros personajes por ahí y están los diálogos con el niño, pero es este monólogo interno de incertidumbre de todo lo que está pasando y de todo lo que te va describiendo. Sí tiene picos la historia, o sea, sí tiene cosas como contundentes que pasan muy fuertes, pero realmente es una historia de personajes porque vemos la travesía de ellos por sobrevivir, ¿no? Y a mí me encantó ese libro, es desgarrador. De hecho, lo leí en un club de lectura que mamás no lo pudieron terminar porque les daba de muchísima ansiedad tener a un niño en esa situación, pero a mí me pareció increíble. Y, por ejemplo, había una gran, pues sí, una gran discusión sobre el final, porque una gente decía que era un final cerrado y otros decíamos que era un final abierto. Para mí yo veía como pues ese rompimiento de la humanidad, porque pues obviamente en esta historia hay canibalismo. Entonces yo decía una cosa y los demás pensaban en el final rosa y feliz, ¿no? Entonces creo que igual aquí Cormac sí, bueno, no cierra realmente el conflicto porque pues, sigue siendo el apocalipsis, el mundo se está acabando, pero te deja más que nada abierto o a interpretación la parte moral de lo que sigue después de donde se queda, ¿no? No, es que no puedo ir muy allá porque sería mega spoiler, así de que súper spoiler, pero para mí iba la historia hacia un lado y bueno, vaya, el final hacia un lado y otras personas iban hacia el otro. Y decían, es que, ay, no, ¿cómo puede empezar así? Y yo, es que de cualquier manera el niño sigue viviendo, o sea, las personas siguen viviendo un apocalipsis, o sea, no es que sea bueno o malo, es que sigue viviendo un apocalipsis. Y la verdad a mí es que sí me gustan los finales abiertos, principalmente en novela, porque me gusta mucho esa especulación en mi mente, así de que no, de seguro pasó esto y así, ¿no? O sea, me encanta eso. Pero, por ejemplo, en cuento o en relato, ahí sí prefiero o un cierre de knockout, o sea, que me cambie absolutamente toda la narración de las 5 páginas anteriores, o un final sí cerrado totalmente, de una resolución total, ¿no? Porque luego ahí sí me vuelvo loca, porque me faltan datos, o sea, yo necesito saber, ¿no? Necesito más datos. Entonces yo creo que depende mucho de qué texto es, pero
en general, bueno, personajes, eso me gusta en cualquier texto y finales abiertos, pues depende. Eso sí, odio los finales precipitados, así como decía Caro, odio que resuelvan en 3 páginas lo que no pudieron resolver en 500. Híjole, eso sí me cae un poco gordo porque pues a veces puede arruinarte la calificación de un libro, o sea, y dices, no, hay buenos finales así, pero son contados, muy, muy contados. Yo quiero que me cuenten qué género es el que más leen y si eso influye o no en las expectativas que le tienen al libro. Porque un poco lo comentábamos en el episodio que hicimos para hacer humilde opinión, de que no tenemos el mismo nivel de exigencia según los géneros. Y hay algunas personas que me ha tocado escuchar que dicen que eso no es como que justo y que porque a un libro le vas a pedir más o menos. Pero yo sí creo que va dependiendo completamente, pues, tanto del autor como del género. Pero igual ahorita profundizamos como un poquito más, pero sí me gustaría oír sus opiniones. La vida no va a ser muy fácil para esa persona, porque la vida no es justa. Que la vida no es justa. Entonces, cada quien califica como siente los libros. Y la verdad es que ninguno aquí somos críticos literarios. O sea, estamos nosotros valorando un libro, o sea, la experiencia que nosotros tenemos con ese libro. Y sí, algunos libros van a tener una expectativa mayor que otros. Por ejemplo, si son libros de autores que yo ya leí y que sé que se la rifan, así en sus novelas o en los textos que escriben, obviamente a mí ya me acostumbraron o sea, a cierto nivel, así de que el tipo de reflexiones que va a haber, cómo estructura su trama, el desarrollo de personajes, yo ya sé que va a ser algo que me va a gustar, o al menos esa es mi expectativa. No entro como que a ciegas. Sin embargo, si es un libro de un autor o de una autora que no conozco nada, pero es un género que me gusta, voy con mente abierta, así de que, a ver, sorpréndeme, o sea, déjame ver cómo escribes, cómo son tus personajes, cómo es, o sea, entro con mente abierta. Sin embargo, lo que yo más leo creo que es ficción contemporánea y que se centre, la mayoría de los libros que leo se centran en vivencias de las mujeres, ya sea en terror, ya sea en romance, cuando llego a leer romance, un poquito de, a lo mejor, bueno, pues es que fantasía casi no leo, thriller o simplemente novela contemporánea, pero, o sea, con mujeres. Si estoy leyendo, aquí sí hasta depende mucho de la región, ¿no? Porque si estoy agarrando un libro que es de literatura coreana, literatura japonesa, ya sé más o menos cómo me van a estructurar ¿cómo se llama? La novela, o cómo va la trama, o si se van a centrar en personajes, en sentimientos o en introspección. Hasta es algo que yo ya espero, es la expectativa que tengo de ese tipo de libros. Así agarro un thriller que escribió, no sé, algún autor norteamericano, por ejemplo, como el último que leí, el de Drowning de T.J. Newman. Yo ya sabía, o sea, mi expectativa con ese era de tenme entretenida, que sea como si yo estuviera viendo una película de acción, porque así es como se vende ese libro, como un thriller de acción. Entonces mi expectativa es esa, engánchame. Si agarro algún género como el terror, mi expectativa no va a ser necesariamente no me dejes dormir. Ese ya es un plus para mí. El terror para mí va a ser de enséñame todas esas partes oscuras de la mente de las personas. Enséñame qué tan lejos puede llegar un ser humano, puede llegar una criatura, o qué tan lejos o qué tanto se puede llegar a destruir la sociedad. O sea, méteme más de esos temores, alimenta mi ansiedad, alimenta todas esas partes que a lo mejor no debería de alimentar, pero que me van a servir para prepararme para cuando sucedan, porque van a suceder. Ay, qué fatalista. Espera lo mejor, prepárate para lo peor. La carretera 2.0. 2.0. Sí. Me encantó ese libro, por cierto. Sí, a mí también. Me deprimió un buen rato, pero... Y yo sí considero que es un final cerrado. Es que sí, es que es un gran Sí. debate, pero igual Soy de después, ese equipo. después te digo ¿por qué digo que no? Pero bueno. Fuera Pues, del aire. Sí. Para mí sí es muy marcada la expectativa que puedo generar hacia los géneros de libros que leo, porque luego sí agarro una temporada voy a leer un montón de thrillers y obviamente los estoy comparando entre ellos.
Principalmente creo que con los thrillers puedo darme cuenta que me pasa eso con la novela negra, porque como dice Lupita, para mí lo principal es que diga, no puedo soltar ese libro, porque es uno de los elementos que se supone que caracterizan a la historia, ¿no? Tenerte ahí sin poder soltarlo. Entonces, ya si de entrada tengo un libro de thriller o que así está catalogado por la editorial o por la librería y que yo sienta que no me está gustando, es de que, uy, ya, o sea, esta idea que tenía que debías de cumplir, para mí ya no se cumplió. Y también la parte en que sean un poquito más creíbles, porque si bien luego manejan cuestiones como bien extremas de matanzas y cosas que pueden o no ser reales, pero que hagan la estructura para que en ese mundo funcionen, digo, ok, pero que ni dentro del libro ni fuera de él funcione porque no está bien argumentado, ya me causa todo un tema. Es de que, ok, tú solo quieres impresionarme con cosas que no estás justificando de buena forma. Entonces, sí juega mucho eso en contra de lo que yo espero de un buen thriller. Pero en el caso, yéndonos al romance, que casi no leo el género, pero cuando llego, espero poder contagiarme del sentimiento que tienen los protagonistas, de sentir que hay química, no que solo me están diciendo que hay química, pero yo no le veo ni por dónde. Sí espero que sea un romance entretenido y que me haga sentir como si estoy viendo una película en donde te emocionas junto con la protagonista o con el protagonista, pero que existe esa emoción, ¿no? Creo que lo principal o hacia donde tienden a ir mis expectativas es hacia la novela, porque muy pocas veces leo ensayo o cuento, por ejemplo, que es un género al que me acerqué mucho este año y todavía no sé qué esperar de un cuento, todavía estoy explorando si me gustan que sean más breves, si me gusta lo que decía ahorita Ale de finales o no abiertos, como que no he leído suficiente de estos géneros como para decir, híjole, yo de un cuento espero que me brinde esto. Y por ejemplo, a un género al que no me acerco es a la poesía, porque yo espero siempre poder entenderla sin reflexionar mucho. O sea, es la primera expectativa que le pongo. Entonces eso juega en mi contra porque no toda la poesía va a ser literal de que, o sea, implica un cierto análisis y yo creo que ahí sí hasta va en contra mía. Y ya hablando muy en general, pues también le influye cuando son súper recomendados y tienen un montón de lectores que te dicen, híjole, está bien bueno y no sé qué, y que sea o no de mi género, o sea, yo sí veo a alguien que lee mucha fantasía y que me dice que es el mejor libro de fantasía, yo le voy a creer porque sé que lee mucha fantasía y confío en su gusto, pero pues no sé si su gusto en fantasía va a ser el mismo que el mío, entonces sí es todo un tema. O sea, sí me ha tocado también recomendar libros de thriller que me dicen, no manchen, está malísimo, y viceversa, ¿no? O sea, ver personas que me venden una historia. Recientemente me pasó con La Asistenta, creo que por ahí tenemos como ese libro en común, que para mí fue como, híjole, no, qué malísimo. Y hay mucha gente que le está encantando y digo, ok, depende de con qué frecuencia lees el género o qué buscas en una historia, ¿no? Yo para saber cómo qué esperar o cómo calificar o si me va a gustar un libro o algo, lo tengo súper claro. Por ejemplo, hablando de fantasía, digamos, Harry Potter es un número 10, Alas de Sangre es un 1. Y ya de ahí yo voy buscando en qué nivel queda. Digo, ok, este tiene un sistema de magia súper complejo y tiene un mundo muy grande. Se acerca mucho a Harry Potter, un 7. Este nada más hay palabras spicy y un dragón es un 1. O sea, como que lo marco en libros. Es como que mi expectativa. Por ejemplo, para romance, Chrissy me va a funar, pero para mí... No creo que solo Crisis, sino todos los fans que ahorita escuchaste que de nivel de Alas de Sangre es 1. ¿Sabes? Ah, no, yo ni siquiera he leído Alas de Sangre, No, lo voy a funar por lo que apenas va a decir, no sé qué sea. No, pero... por eso, pero, o sea, de que ya va a tener 2 funas, los de Alas de Sangre y lo que vaya a decir ahorita sobre lo que Bueno, le te gusta a falta la funa de Chrissy, porque Chrissy decía en el episodio que hicimos con Caro y Allen de Nicholas Sparks, como que fue lo que ella leyó y que ahorita como que ni lo quiere ver ya, ¿no? Porque ya leyó mucho. Para mí la mejor novela de amor es El cuaderno de Noah, se llama, tiene muchos nombres. Para mí esa es la mejor novela de amor que he leído en mi vida. Digamos que ese es el número 10 y me va a funar Lupita también porque el Book Lovers es la número 1.
Mira, yo nomás No voy sé, a puros decir, enemigos aquí. Sin miedo a nada. Pero yo nomás respaldo voy a Javi. decir, O sea, yo a lo nomás voy mejor... decir, A lo mejor no número 1 Book Lovers, pero a mí tampoco me gustó ese romance. Pero O es sea, es dos. más, no creo que sea un romance. no voy a decir nada. Pues, No, ya dinos. Pues yo nomás voy a decir Pelea, que pelea. cuando platiqué con Javi su review, no pensaste que fuera tan malo. O sea, a mí no me Ahorita no se me dijiste que ocurrió fuera algo tan malo. malo. Es que no quería Y yo así de romper que- lazos contigo, pero ahorita hay más gente. O sea, ya se armó de valor. Ahorita ya Ahorita Caro me Sí. respalda. se quiere lucir enfrente de las visitas. No, No. por mí nunca compré un popote de plástico, ¿no? Pero pues, ni Tienen modo, que ir a nuestro episodio para Hasta lo saber meneaba de más. qué es para el eso. contexto. No, se me hace que eso lo dijo fuera de grabación, pero el contexto es ese, que compró un No, popote... todavía No, se No, Sí, lo todavía dije no. en la Ah, ok. grabación. Caro ya lo está cortando. Caro ya está dejando ese pedazo fuera de la edición. Ya empezó la edición. Sí, ya vimos. No, pero sí, como que yo hago mi regla del libro, digamos, este es un 10, este es un 1, ya como que ahí los voy metiendo en sus niveles. Y pues sí, eso es lo que me ha funcionado a mí. Igual con los autores, justo como decía Lupita, cuando ya he leído varios libros de un autor, ya sé que puede dar más, ya sé que tiene más imaginación que eso, y sé que pues puedo ser más exigente con ese autor y autora. Ajá, pero básicamente es eso. Nunca he leído el cuaderno de Funado. Noah, Javi, así que estás perdonado con esa, con esa funa. Lo dejaré pasar. Hijo Jesús, yo creo que sí, el género es de cajón, ¿no? O sea, que va a influir en lo que esperas de un libro. Y me pasa que a veces las editoriales catalogan mal el género. O sea, te lo quieren vender a fuerza como una cosa para vendértelo y al final termina siendo otra cosa. Hace poco en el club de lectura tuvimos uno que se llamaba, ¿qué? No sé qué, al final de la calle, lo Casa bloqueé. al final de la calle. Lo bloqueé de mi mente. Bueno, decía, tipo el mejor thriller, ¿no? O sea, casi creo que el mejor thriller que vas a leer en toda tu vida. Una cosa así. No tenía nada de thriller, o sea, no era un thriller y eso cambió toda mi experiencia con la lectura porque yo esperaba un thriller y yo no soy tanto de ese género, entonces es como que fácilmente me puede sorprender, ¿no? O sea, porque no estoy acostumbrada tanto a leer thrillers. Y cuando me di cuenta que no lo era, pero a la vez la construcción de los personajes como que de repente se quedaba a medias o como muy caricaturizados, pero siento que si de inicio yo hubiera sabido que era un libro de ficción a secas, probablemente me hubiera gustado más. Me pasa con los de Claudia Piñero, siempre me los venden como thrillers y yo sé que tiene algunos aspectos como de thriller, pero no es un thriller, o sea, eso no es lo importante. Afortunadamente ahí es como que, bueno, mi experiencia es tan buena que ya no me importa. Y a esas alturas yo ya sé que no es un thriller. O sea, por más que diga que es un thriller, es como que yo ya Ya sé. sabes qué esperar. Es Ya que sé. ahí, A mí no me vuelves a engañar. en ese tipo de géneros hay una línea bien delgada, ¿no? O sea, porque está la novela de misterio, está el thriller, está la policíaca. Entonces, si alguien dice, pues es un thriller, tú te estás esperando un montón de giros y un montón de adrenalina y así. Y a lo mejor es solo una novela de misterio que tiene una cosa por resolver que se toca en todo el libro y pues ya. Y no es lo mismo entrar con la idea de que, híjole, va a haber un buen de tramas y un buen de giros, nomás hay uno y ya las últimas páginas. Entonces, sí es bien delicado cuando juegan con esa clasificación y sí hay que tener como hasta la propia, ¿no? Como decía Cris, de que, bueno, pues yo ya sé que no son thrillers. Sí, y ahí tú ya vas Volviendo- entendiendo. Bueno, ya vas entendiendo porque pasa lo mismo con las novelas de romance. O sea, de repente hay novelas de romance que realmente es más un drama y la historia de romance es una historia secundaria, o al revés, ¿no? O sea, se enfoca, ¿no? Todo el libro en eso. Y pues sí mides distinto, o sea, la verdad, dependiendo del género. Sí, volviendo a lo que decías de Los días del abandono, que a todos nos gustó mucho y es un libro de ficción, ¿no? Que aunque, por ejemplo, varias ya habíamos leído a Elena Ferrante y sabíamos, o sea, ya teníamos cierto estándar, nos siguió sorprendiendo y nos gustó mucho. Pero imagina que te lo hubieran vendido como un thriller. Este es un thriller psicológico que bla, 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 aunque pueda tener unos elementos que nos sorprendieron y nos gustaron, no cumple, o sea, con todos los checklists de lo que debería ser un thriller. Y ahí nos hubiera decepcionado, no hubiera sido esta lectura, pues, o no hubiéramos hecho la lectura como la hicimos, hubiéramos traído otra cosa en la cabeza. Yo creo que en cuanto al género, sí tengo como una expectativa.
Aunque la verdad es que yo trato de hacer a veces ese ejercicio como de borrón y cuenta nueva. Vamos a leer esto sin checar género, quién eres, de dónde viene, quién me lo recomendó tiene más peso a veces. O sea, quién me lo recomendó o quién lo está recomendando o por qué lo estoy leyendo de acuerdo a no sé qué tan mediático es. Eso influye más a veces al género. Y también creo que sí sea como de un escritor, escritora que ya haya leído antes, sí también tiene un poquito más de peso, aunque sí de forma arbitraria, pues sí es como un género muy específico, por ejemplo, si es un género que se supone que debe dar miedo, y si no me da miedo, pues a lo mejor diría de que, bueno, pues, o sea, sí tiene como que cosas, está bien escrito, pero no me dio miedo, entonces no es de terror, ¿no? O sea, está mal catalogado, ¿no? Entonces a veces que sí uno está esperando o viviendo de que con la vida así como en un hilo, en el sentido de que me va a dar miedo en un momento y todavía no me da miedo, pero me va a dar miedo y luego lo terminas y nunca te dio miedo y dices, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Pero yo sí soy un poquito más de quién me lo recomendó y como de por qué me lo recomendó o por qué o qué le gustó y así, en cuanto al género. Pero a veces sí trato de hacer ese como ejercicio de que, bueno, a ver, sí, voy a leer una novela de romance, pero de cualquier manera quiero esperar, no sé, quiero que me sorprenda realmente, quiero una sorpresa, o me quiero enamorar, o quiero algo ligero, quiero, como que hay veces es más como el deseo de qué es lo que quiero obtener de esa lectura, más como que es romance, tiene que tener esto, no sé, como que es muy raro y al mismo tiempo sí me puedo contradecir dentro de lo que cabe, pero no sé, como que son muchos detalles, más que nada en el sentido de a veces por qué estoy leyendo tal libro, ¿no? O por qué lo compro simplemente, a veces ni siquiera leerlo, comprarlo, o sea, a veces de que tomar la decisión de decir algún día lo voy a leer, por eso lo voy a comprar, creo que también va por ahí y sí tiene mucho que ver de cómo es que llegó ese libro a mi conocimiento. Entonces, sí, el marketing de los libros también yo opino que a veces sí está re mal y hace que nosotros tengamos una predisposición con la lectura que a lo mejor el libro ni siquiera es tan malo, pero nosotros estamos enojados. O sea, estamos enojados porque nosotros estamos esperando algo y no nos lo da y bye, ¿no? No sé, siento que es un poco complicado. Y el hype, ¿no? El hype El que se hype. genera tanto en redes es como que hace Sí. que, pues que a lo mejor un libro que te hubiera gustado genuinamente, como ahora esperas maravillas de él, le estás viendo cualquier pero. Sí, totalmente. Sí, ahí nos volvemos bien críticos literarios, la verdad. Ahí sí. Oigan, pero a veces hay libros que tienen la trama bien zarra, bien rachi, palabras que le gustan a Chrissy. Palabras que aprendí la semana pasada, Palabras Saquen el glosario. palabras que no conocía. que tienen su trama, o sea, por ninguna parte, pero tienen un algo que dices, bueno, igual me voy a quedar, igual me engancha, igual me interesa. ¿Qué es ese algo que ustedes puede tener una historia para que los atrape, para que digan, ok, no me gusta, pero me voy a quedar por? Para mí yo creo que es 100% la construcción psicológica de los personajes. También tiene que ser un personaje interesante, no me va a gustar cualquier personaje, ¿verdad? Pero si tiene algún elemento, no con el que me identifique, un elemento que me parezca interesante así de su personalidad o que al menos te dé un poquito de por qué está haciendo las cosas, que te permita, no sé, identificar ya sea algún trastorno, alguna condición o que te permita hilar puntos así de que, mira, es que este personaje está haciendo esto porque en su infancia hizo tal cosa o porque tal dijo tal. O sea, a mí que me tengan como ese meme donde está así de que poniendo todos los hilos, así de que juntando todo lo de la trama, yo amo ese tipo de libros. O sea, que me exija un poquito de que, acuérdate de todos estos detalles que forman parte del personaje, o sea, sus vivencias y así. Generalmente son libros esos de un solo personaje o de dos personajes porque la verdad es que si te satura con 1000 personajes de los que te está dando 1000 detalles así, difícilmente va a funcionar. O sea, necesitarías 3000 páginas para hacerlo. Pero sí, para mí, psicología de los personajes. Pienso que para mí una buena narrativa. ¿Y qué entiendo yo por buena narrativa? Pues que al momento de estar leyendo me den ganas de marcarlo o de que diga, wow, esta frase me impactó a pesar de que no aporta la mejor a la trama o de que no tiene mucho, pero está bonita escrita, la voy a usar en algún momento o algo por el estilo. Yo creo que sí hace que me queden las historias porque, no sé, el
90% de los libros que he abandonado es porque no conecto con la forma de escritura, porque no le encuentro un sentido a cómo está usando el tiempo, o porque digo, híjole, los capítulos están súper extensos y a cada 5 capítulos me da información. Bye. Entonces, si mínimo tiene una buena estructura y de que la historia está avanzando constantemente o de que construye buenas frases, que los diálogos sean bonitos, digo, bueno, ya me quedé aquí, está bien. Te creo lo que me estás contando, aunque esté bien chafa. Yo también me voy más por los personajes, pero a veces siento que es más si conecto con ellos o me identifico. Cuando están pasando por alguna situación que yo ya pasé, o que estoy propenso a pasar o algo así, como que me quedo para ver, ok, vamos a ver qué hace él, qué hizo él, qué hice yo, como para ver qué pude haber hecho yo mejor, o qué hacer cuando llegue ese momento, más con eso, mi conexión con los personajes. Y a veces también que tengan una cosa desde el inicio que sea como que muy diferente. Tengo muy en claro, por ejemplo, La ladrona de libros fue de que, ok, un libro más de Segunda Guerra Mundial. Pero desde que empiezas tú en la primera página y te das cuenta que el narrador es la muerte, ¿en qué libro has leído que el narrador sea la muerte? Es como que, ok, aquí hay un elemento que a lo mejor va a ser una historia más de Segunda Guerra Mundial, pero fíjate qué narrador vas a tener. O sea, como que una cosa que sea muy acá, que no, pocas veces vista, o que yo me siento identificado con algún personaje. Yo creo que para mí es un poco, o sea, sí los personajes, sí hay libros donde me he quedado por la construcción, ¿no? Del personaje, a pesar de que, por ejemplo, Cleopatra y Frankenstein de Coco Mellors era como que esos personajes me caen gordos, o sea, no entiendo por qué actúan así, que se queden sin comer unos días para que sepan lo que es batalla en la vida. O sea, yo estaba así como que tienen problemas de primer mundo, o sea, pero estaban tan bien construidos y tú ibas viendo su evolución, para bien o para mal, y eso hizo que me quedara y que al final me gustara el libro. Y también la forma de la narrativa, y ni siquiera tiene que ser una escritura bonita. Por ejemplo, Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, o sea, es un libro que para empezar te vas de corrido, entonces hay gente que a lo mejor batalló con eso, pero para mí fue, es que ¿dónde paro? O sea, para mí fue como que te vas tan de corrido que no sabía dónde parar. Es un lenguaje fuerte, o sea, es un lenguaje incluso vulgar. Hay gente que se ha quejado del libro, ¿no? Que porque dice muchas groserías. Son personajes con los que no me identifico, pero que sin embargo yo me ponía en sus zapatos y digo, es que yo qué hubiera hecho. O sea, toda esta gente vive en las peores condiciones, es con lo que han crecido, no saben para dónde irse, o sea, cómo van a cambiar, ¿no? Su realidad. Y sobre todo, yo todavía me maravillo mucho cuando alguien tiene una manera tan interesante de escribir y, por ejemplo, de llevarte ese ejemplo, ¿no? De Temporada de Huracanes, el libro está de repente en el presente y tú ni cuenta te das y te está platicando algo que pasó hace 2 semanas, pero ya está otra vez de regreso, pero ahora te contó algo de cuando era una niña, pero ya se regresó, pero hace, o sea, todo el tiempo te trae así y tú lo entiendes, o sea, no es que te esté especificando, hace 3 días, el 25 de enero, o sea, que te ponga fechas, no, o sea, no te está especificando, pero tú lo entiendes, aunque no te lo está aclarando, y digo, wow, o sea, qué talento, ¿no? Para poder darte a entender eso, para que tú lo comprendas como lector, sin que sea algo tan obvio o en tu cara. Y algo que a mí me encanta de los libros es cuando me van dando información poco a poco y yo tengo que ir atando cabos, ¿no? Acerca, no tiene que ser un misterio, o sea, simplemente acerca de la personalidad o de qué pasó con su vida o por qué se comporta de este modo. Y siento que aunque la trama de Temporada de Huracanes no me encanta, o sea, al final de cuentas, de hecho, o sea, como empieza el libro, ¿no? Que es el asesinato, ¿no? De esta persona, es lo de menos, o sea, no importa quién lo hizo o quién no lo hizo, o sea, no es lo interesante es cómo está escrito y cómo te va introduciendo en la vida de esos personajes. Ay, qué buena analogía, Cris, qué bárbara. A mí me gustan mucho los diálogos, igual que Caro, cuando tiene frases bonitas, no me importa si la historia está chafísima, pero si tienen buenos diálogos o como esas frases que a mí me encantan y que puedo marcar. Y hay veces que hay libros en que digo, híjole, no pasó nada, pero lleno de post-its. ¿Por qué? Porque está lleno de frases. A mí me gustan mucho. También tengo la debilidad cuando uno de los personajes o lee mucho y suelta un montón de como recomendación, así como literaria, o no recomendación, pero como mucha bibliografía, como libros mencionados ahí. Me gusta también mucho cuando hay dos estilos de narrativa, digamos, la novela y un diario, tipo El Cuarto Mono.
O sea, ya estaba esperando que fuera el diario. O sea, yo nomás quería leer el diario y nada más. Me encanta ese tipo de elementos. Y también me gusta mucho cuando los libros tienen o mencionan cosas sobre el arte, digamos pintura, escultura, arquitectura, lugares. También me gusta mucho cuando mencionan cosas como de la naturaleza, de flores, árboles, lo que sea, porque a mí me gusta mucho googlear eso. O sea, de que digo, ay, me está hablando, no sé, de un parque en Japón y sepa la madre qué parque es, ¿no? Entonces lo tengo que buscar para ver cómo es y yo ambientarme. Y dentro de lo que cabe, siento que yo me formo como una propia atmósfera a través de eso y hace que siga como enganchada en el libro. Pero si no tiene esos detalles que me hagan como indagar o buscar o como que dentro de lo que cabe como pensar sobre ello o los personajes no tienen desarrollo, pues sí, abandonaría el libro. Pero sí, yo soy como una junkie de esos detalles, así cuando mencionan otros libros. Por Crepúsculo leí Cumbres Borrascosas, o sea, empecemos desde eso, piedra angular. Pero sí, o sea, me gusta mucho, me gusta cuando los libros me llevan no solamente a lo que nos está platicando dentro de la historia, sino también como a otros detalles como alrededor, como que te suelta por ahí un libro, una novela, te suelta por ahí que está abajo de tal árbol y no sé qué, no sé, como que bien fumado, pero me gusta mucho eso, me gusta mucho como que me hagan buscar y es como generarme a mí misma un interés alrededor de eso. Oigan, bueno, y así como son elementos, ¿no? Que hacen que nos hayamos quedado, aunque la trama no nos esté encantando del todo, ¿cuál fue ese libro que más les ha decepcionado o de que se acuerden, ¿no? Porque seguro la lista es larga. ¿Y cuál fue el elemento responsable de ello? Yo lo tengo clarísimo. O sea, hay varios libros que me han decepcionado, pero tengo uno que hasta le agarré un poquito de odio. Porque de plano yo no podía creer lo que estaba leyendo y me lo chuté todo. Ahí sí hice el hate reading, así de que desde las primeras páginas me di cuenta de que algo no estaba bien con el libro. O sea, y no es algo de que, simplemente no me gustó. No, es algo que realmente creo que no está bien. Y tiene que ver con el género. Por ejemplo, el libro que yo estaba leyendo era un libro de ciencia ficción. Y ese libro de ciencia ficción te describía una fórmula que hacía que las personas fueran, o sea, se volvieran así como que bonitas y bla, 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 ¿no? Entonces, algo que me choqueó muchísimo fue que pensé que el mensaje iba a ser distinto. Esa fue una. Otra fue que es de ciencia ficción, te lo vendían como ciencia ficción y la única ciencia ahí, lo único que aparecía era de, voy a mezclar, yo que soy un científico y no sé qué, voy a mezclar el reactivo A con el reactivo B y obtuve la fórmula. Pero realmente, o sea, así y salían tal las cual. chicas Mira, superpoderosas. El factor X. De plano, o sea, neta, yo estaba leyendo eso y yo me quedé así Bien de... adaptación. Sí, pero Retelling de es las chicas 18 más, superpoderosas. No, pero de verdad, yo estaba leyendo eso y yo me quedé así de, esto no es posible. O sea, esta es una copia así de que, ¿cómo decirlo? Esto es algo que no estaba listo para que se publicara, se equivocaron o qué rollo. Seguí leyendo y dije yo, bueno, a lo mejor es algo que va, a lo que va a regresar después. Por eso fue por lo que seguí leyendo. Y el libro solamente se puso peor, porque después dijo que tenía que modificar la fórmula y no sé qué, y él empezó a decir los estudios que tenía, ¿no? Este científico, y yo, esos estudios ni siquiera están relacionados con lo que tú estás haciendo aquí, estás diciendo que eres un gran científico y así. Y en serio creo que mi problema con el libro, además de que creo que es malísimo y todas estas inconsistencias, fue que realmente te lo vendían como ciencia ficción. Este es un gran libro de ciencia ficción, es para adultos porque pues va a tener escenas, ni siquiera, había algunas escenas spicy, ¿no? Y así, pero lo que te decían era que era un libro de ciencia ficción que se podía leer hasta como horror por algunas escenas que vienen, no sé qué. No había nada, oigan, no había nada de ciencia, no había nada de horror, solamente había escenas inconexas entre que una vez están en el laboratorio y esta chica que es nuestra protagonista se derrama la fórmula o se la toma, ya ni me acuerdo qué pasa y ya, o sea, me volví hermosa y no aprendí nada, entonces vamos a seguir con esta trama que tampoco, o sea, que tampoco existe, esta trama inexistente y yo, ¿de verdad? O sea... ¿Y qué libro era, Lupita? Sí, Nomás ya para sé, saber. yo Se ya llama sí de... Metamorfosis, se llama Metamorfosis, no me acuerdo de la autora, de cómo Y se Cris llama. se me antojó. Pero Quiero leerlo. no, realmente está horrible, o sea,
ese es uno de los peores libros que he leído, así, peores. Siempre que me preguntan así de que, ¿cuál es el libro que no recomendarías? Hay uno muy ofensivo. Y luego está que a mí les digo, la parte científica, a lo mejor es también por mi formación, ¿no? De que yo soy biotecnóloga, veía las cosas que hacían en ese laboratorio y yo, si estás escribiendo un libro de ciencia ficción, mínimo abre Wikipedia. O sea, ni siquiera venían los nombres de los matraces. No es de que tenga que ser súper técnico, pero es ciencia ficción. Mínimo dime que es un matraz. No decía así de que, es que mezcló lo del vaso tal con el otro vaso. Y yo, no puede haber vasos ahí, no son vasos. Así como que yo, atacada. O sea, si están escribiendo ciencia ficción, mínimo hagan investigación. Así escribiría yo la escena del por laboratorio. Sí, tal cual. Había un frasquito ahí que tenía un líquido y lo mezclabas con el otro. Líquido color ámbar, porque ese siempre Sí, está. no es alquimia. Ni al ámbar llegaría, yo era como No, amarillo. oigan. O sea, a mí lo que me decepcionó fue eso, que no tengan los elementos requeridos para el género. Como les digo, yo esperaba ciencia ficción, ponme un poquito de ciencia. O sea, si me estás inventando un proceso o alguna propiedad ahí que todavía no existe, pero que se va a descubrir en el futuro, mínimo tiene que ser coherente con la parte científica que nosotros ya conocemos o con la parte científica que tú pudiste haber desarrollado como background para tu libro. No sucedió. No hubo nada de ciencia en mi libro de ciencia ficción. En el fondo de mi cerebro yo sabía que Lupita se refería a ese libro porque me consta que ya ha ranteado de él, nada más que igual pues lo tenía como olvidado y cuando dijo el título fue de que sí, por supuesto tenía que ser porque es odio. un hecho que lo odia y siempre que puede lo va a mencionar. Yo también tengo varios, o sea, por algo hay como lecturas que uno dice, híjole, la quería hacer y la terminé porque, ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué terminé? Y de los ejemplos más recientes que tengo y que, híjole, me pudo en el alma y que todavía no me recupero, es Amnesia de Federico Achat. Número 1, porque el autor es como muy reconocido en el género, es muy vendido, a la gente le gusta mucho, tiene muchos años en el mercado, entonces eso para mí implica de alguna manera que ya tenga experiencia porque no tiene un título, tiene 2, tiene como 5 o 6 libros. Y si bien creo que Amnesia es de los primeros que escribió, sí me decepcionó muchísimo porque la idea base es bastante llamativa, pero al final deriva en muchas cosas menos en lo que nos está planteando y siento que en un intento de hacerlo más atractivo metió muchas tramas y yo cada vez veía que más cosas pasaban y yo decía que no estábamos leyendo un libro de una persona que no sabe si mató a otra porque estaba alcohólico, o sea, ¿en qué momento estamos leyendo de una empresa y de su hermano y de la expareja? O sea, en un intento creo yo de hacer más rica la historia terminó dando demasiada información que según tenía que ver y que al final la forma en que intentó conectar todo me pareció terrible, de esas que tú dices, ay no puede ser, o sea, esto no pasa y esto está muy chafa, de que de verdad ni las peores películas te ofrecen como estas historias, entonces decepcionada porque no me ofreció tanto lo que yo quería y número 2, por el nombre o como por la fama del autor, entonces ya hasta le pienso si realmente quiero leer, porque duré tanto tiempo para acercarme al autor, para llegar a ese libro y que me encontrara algo que no me dio lo que yo buscaba, sí me pudo mucho. Pero otro que puedo mencionar que no influyó ni el título ni la trama, sino en sí ya cómo construyeron la historia, A la casa de Jack el Destripador. No me acuerdo el nombre del autor o autora, pero híjole, es de las protagonistas y de los personajes que más me han causado cringe, que de verdad lo estás leyendo y dices quién eres y por qué te portas así y quién, o sea, no, todo mal con ese libro, de verdad yo estaba muy desesperada porque hubiera un cambio de actitud, una evolución en el personaje y nunca pasó. Se supone que es como una trilogía, no sé si saga ya, y me quedé en el primero porque dije, yo no estoy dispuesta a por la trama o por
misterios o cosas nuevas por resolver, seguir leyendo a estos personajes, porque de verdad no había por donde yo pudiera decir, apruebo lo que estás haciendo, o no te entiendo, pero tienes este otro lado, o sea, no. Y aparte, a esos dos personajes que no tenían como ningún potencial para mí, los ponen en un interés amoroso que terminó por arruinarme la experiencia. Entonces, yo podría mencionar ahorita a esos dos que de plano me decepcionaron. Uno por como la expectativa del autor y el otro por la construcción de personaje. Yo no soy tanto de odiar libros, más que nada porque tengo muy mala memoria, se me olvida. Tengo una memoria muy selectiva y si algo no me gusta, pues, o sea, como que lo saco. Pero sí tengo uno muy claro que se llama No Ficción. Es un autor chileno que se llama Alberto Fuguet, no recuerdo. Pero es un libro súper cortito que literal yo lo que terminé porque dije, bueno, está cortito, ¿qué importa? Es la cosa más rara que he leído en mi vida. Prácticamente la trama es de que dos amigos que en un momento fueron más que amigos se vuelven a reencontrar después de años y todo el libro es como que un diálogo entre ellos de es que tú sí me interesabas y el otro, yo no, y el otra vez él, es que yo te quería, yo no. O sea, literal, así todo el tiempo. Y bueno, también aquí les confieso que lo terminé porque me prometieron que habría una escena spicy. y nada. La escena spicy fue la escena más sosa que he visto. Ay, no manches, mejor de haber sabido ni lo hubiera terminado. Pero sí, literal, era un diálogo así nada más como que se contestaban con monosílabos. Y aparte, el diálogo que se usaba en el libro era como que muy, no sé cómo se dice, muy regional, muy coloquial, muy de Chile. Que está buen de palabras que yo no sé qué se refieren. No sé de qué estás hablando. Por ejemplo, le decía a uno, es un hueón perro. Y yo dije, no manches, le dijo perro y no, es otra cosa. O sea, y había mucho el hueón y... había un buen de palabras que no entendí. Digamos que entendí la mitad, porque la otra mitad eran palabras que en mi vida había escuchado. Y creo que le di 1 estrella o 2 estrellas, no sé. Pero es la cosa más... único libro que me he arrepentido de leer, la neta. Yo, un libro o sea, el libro no lo odio, creo que le di 3 estrellas y media, pero me decepcionó, fue La paciente silenciosa de Alex Michaelis, creo que se apellida. Probablemente mi decepción se deba al hype tan grande que tenía. Yo no soy, insisto, una persona que lee muchos thrillers, entonces, siento que fácilmente me puede sorprender, pero cuando llegué a la parte del plot twist, mi primer pensamiento es, no es de a fuerza, amigo, o sea, no es de a fuerza sacarte un plot twist de donde sea, o sea, con tal de sorprender. Si no hay, no hay. O sea, sí, si no hay, no hay. O sea, yo, en lo personal, a mucha gente le gustó, ¿no? Y fue así como que, wow, pero en lo personal yo sentí que el autor me venía contando una cosa, una estructura, una manera de narrarme el libro, y al final con ese plot twist es, pero ¿esto de dónde salió? O sea, tiene que ser algo, creo yo, que te genere sentido, ¿no? Con algo que te hayan contado antes. Y aquí con tal de que no lo cacharas o no lo adivinaras, hizo algo completamente fuera de lo que te venía relatando. Y para mí fue como que, no, o sea, sí, entiendo que me quiero sorprender, pero tampoco se trata de que me veas la cara. Y eso sí fue algo que a mí me pudo, que el libro no me gustara. Le di, creo, como quiera, las 3 estrellas y media porque está entretenido, o sea, no me aburrí, no lo sufrí, no es como que me arrepiento de haberlo leído, no, pero sí es de... Hubiera preferido que no me dieras un plot twist, pero que cerraras bien tu trama, que me pasa a veces con los libros de Gillian Flynn, por ejemplo, o sea, que no hay un plot twist que me sorprenda, pero está tan bien construido todo alrededor que me da igual a que te hubieras sacado como que ese plot twist de donde fuera. Yo quiero hablar de dos rápidamente. Digo, en Ser Humilde Opinión ya he ranteado bastante sobre Ana Karenina y para mí Ana Karenina es un claro ejemplo de por qué si el libro se llama Ana Karenina se trata de todo menos sobre Ana Karenina. Yo la verdad es que la parte de la agricultura de Rusia me vale y yo no quería leer 200 páginas sobre los ranchos de Trotsky, o sea, no, gracias. Yo lo que esperaba era una historia como que de drama, de romance y no, o sea, es que hasta eso, la misma gente como que por cultura popular te dicen que es una historia como de súper dramática y todo esto y realmente eso pasa como en 50 páginas y todo lo demás es nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, suficiente rant hacia Ana Karenina. De otro que creo que, pobre Caro se va a agüitar, pero
La verdad, un libro que a mí me Copiándole a Javi, decepcionó. Ale. Ya sé. Sacando aquí los trapitos sucios. Ya descubrí O sea- que la estrategia es Llevarles envalendonarle otro podcast. con compañía. Ya sé. Pero a mí me decepcionó mucho el primer libro que leí de Joel Dicker, que es El enigma de la va fuerte. habitación. El enigma de la habitación 622. No me acuerdo qué número de habitación es, pero es en un hotel. La verdad es que yo tenía muy altas expectativas en general por gente que yo confío mucho en sus recomendaciones, en sus gustos, el hype que hay alrededor de los libros de este escritor. Pero híjole, qué mal libro, perdónenme, pero híjole, no. O sea, para mí no se sostiene. Acabo de leer otro libro de él y no es que lo haya amado, pero es que no está tan malo como ese. O sea, sí tenía cosas rescatables. O sea, yo decía, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo siendo un libro, siendo un escritor con libros muy buenos, que toda la gente dice es que wow, es que es increíble, no sé qué, pudo haber sacado y publicado esto? Y llegué a la conclusión de que tal vez fue porque le faltó Ay, tu comer, edición. amiga. Ay, yo O creo que sea, ocupaba dinero. Ocupaba Ay, qué dinero. ver. Digo, también hay una teoría de que se le murió el editor que tuvo en sus libros anteriores y que decían que realmente los libros eran del editor, no sé. La verdad es que este otro que leí, que se llama Un animal salvaje, se me hizo más sostenible, más creíble, y al final del día siento que tenía mejores elementos de thriller, o sea, mejor sustentados a comparación al Enigma. La verdad es que el Enigma me pareció un capítulo de Scooby-Doo, con Misión Imposible, pero de forma chafa. O sea, la verdad es que no. Yo decía que estoy leyendo, y ¿saben qué fue? Lo peor no fue el tiempo que pasé, no fue el coraje y todo, es que me costó 500 pesos. Eso fue todavía lo peor, que me sigue doliendo el codo de ese gran golpe a mi billetera. 500 pesos, que digo, después se lo regalé a Caro porque dije, ten Caro, tú posiblemente no lo quieras quemar en una hoguera. O sea, yo así de que no, yo lo terminé odiando, así fue mi peor lectura de ese año. Y sí, yo dije, es que ¿cómo? Y sí me decepcionó muchísimo. No es que tampoco dijera como que fui muy arbitraria, pero es que realmente la traducción era muy mala, los diálogos eran pésimos, los personajes, aunque tal vez estuvieran construidos para que te cayeran mal de la peor manera, o sea, no de la manera correcta que se supone que a veces un escritor lo hace. Y yo decía, si le vuelve a decir gatito, hoy no, o sea, de que voy a aventar el libro por la ventana, porque se decían gatitos, entre unos protagonistas ahí se decían gatitos, y yo, no, o sea, no, por favor, de que paren esto, ay no, y lo terminé del puro coraje, porque aparte era para un club de lectura, y lo terminé y se los juro que eché un rant como de media hora de todo lo que yo decía. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué sacaron esto? Sí, la verdad es uno de los peores libros que yo creo que he leído en mucho tiempo. Digo, sí he leído cosas todavía aún peores, pero el sentimiento persevera en mi corazón, en mi panza. Pero les digo, le di una segunda oportunidad y la verdad es que dije, mira, o sea, no es tan mal, sí, no está tan malo. Pero pues sí, El enigma de la habitación de Joel Dicker, no lo lean, sáltense esa experiencia porque qué mal libro. Bueno, mi punto de vista, perdónenme. Perdón, Caro. Justo estoy leyendo el de Una bestia salvaje o algo así. Un animal Y salvaje. Un animal salvaje. Voy a la mitad, pero he estado muy tentada a abandonarlo, ¿eh? Díganme si vale la pena llegar hasta el final. Sí, está ok. O sea, es que sí tiene por ahí, sí mete luego un personaje que yo dije, puta, ya estamos otra vez en Enigma. Pero remontó. O sea, remontó. Y la verdad es que a mí me encantan los personajes que espían a otros personajes. O sea, que los stalkers. Yo tengo una debilidad por eso. Y creo que eso sí fue un detalle que me mantuvo por ahí. Probablemente esto salga un poquito de edición o no sé, pero pensando en lo que has dicho de libros, digo, no quiero hacerte el spoiler, te iba a dar como un ejemplo concreto. Siento que no te va a encantar el final. O sea, para mí funciona, y de hecho, respondiendo un poco a lo que dice Ale y con mi derecho de réplica,
Sí creo que Joel Dicker lo han vendido muy bien y que ha generado una comunidad de fans, de lectores, del nombre que le quieran poner, que han hecho que sus historias se vendan de otra manera y que un libro que lo respalda y que tiene como muchísimo reconocimiento es La verdad sobre el caso Harry Quebert. Y me considero culpable de decir, es que esto es lo mejor que tiene y con base a eso decir esto ya no me gusta o hacer la comparación con el mismo. Entonces sí puedo ver por ese lado porque en mi caso nunca ha llegado como a, híjole, me encanta igual que el caso Harry Quebert. Pero también tengo la opinión muy sesgada y me gusta mucho su estilo. Y yo creo que fui de las pocas fans que a pesar de que destrozaron la habitación 622, sí agradecí esos 500 pesos que gastó Ale. Y ahí siguen en mi librero. Mínimo sirvieron de algo. Mínimo Hiciste sirvieron feliz de a alguien. algo. Sí. Sí, o sea, dije, mira, eso es lo único bueno que me deja esta lectura, de que voy a, número 1, porque no quiero que nadie gaste esa cantidad por ese libro, y número 2, dije, mínimo va a estar en un librero en donde sí va a ser como, pues querido, no amado, porque yo si lo viera en mi librero diría, te odio libro, y maldito seas, ¿no? O sea, la verdad. Y yo dije, ten, Caro, te lo regalo con todo mi corazón, no lo quiero volver a ver en mi vida. O sea, no, me choca. Ya como por último, para cerrar esa idea, sí creo que, por ejemplo, la experiencia de Ale puede ser incluso hasta positiva porque va a empezar de menos a más desde mi punto de vista. O sea, incluso si alguien está en el mismo caso que ella, yo diría que el siguiente que te puedes aventar es la desaparición de Stephanie Meyer. O sea, si te quedan ganas como de seguirlo leyendo, perdón, ese y hasta el final, o sea, si hay algo más que quieras leer, pero que hasta el final leas el del caso Harry Quebert, para que ahí sí llegues y digas, ok, ¿era para mí o no era para mí o me encantó? Porque si te vas como al revés, pues pasa esto, ¿no? De que ya no le llega como al nivel o así. Sobre un animal salvaje, pues bueno, ya después platicaremos como qué nos Sí, pareció. yo leí el caso Harry Quebert cuando salió. O sea, imagínense hace cuánto fue eso. Entonces, en su momento me gustó mucho, pero también estoy consciente que tenía otra edad, ¿verdad? O sea, tenía así como que otro estilo. Y qué interesante, ¿no? O sea, fue su primera novela, a lo mejor era como que donde puso todo en el asador y las demás ya le han costado más trabajo. Por ejemplo, en este 100% creo que lo hizo como desde el lado de voy a escribir, me voy a divertir. O sea, no se ve como tanto rebuscado a No, como no se ha rebuscado. en otros libros. O sea, siento que en este fue de que no me la voy a complicar, ¿saben? O sea, lo hago bien, se me da, pero tampoco le voy a meter muchos elementos. Y funciona, pero si notas que no trae como el mismo nivel de, deja uno esto y hago esto y otro capítulo y... Pero pues bueno. Ya nos contarás si lo abandonas o si lo sigues leyendo, pero sí creo que pensando así como que en Chris, siento que va a ser de... Yo dije, está bien, pero la verdad es que venía de algo pésimo para mí. O sea, es que era tan malo con lo que lo estaba comparando que dije, y la verdad es que sí me entretuvo. O sea, sí estaba bien entretenida. Yo decía, no manches. Pero sí, es un thriller sencillo dentro de lo que cabe. O sea, estuvo bien. Yo he leído 3 libros de Joel Dicker y, por ejemplo, yo creo que quizás él estaba buscando experimentar con sus historias porque el primero que yo leí fue el de La verdad sobre el caso Harry Quebert y yo lo amé, o sea, a mí me encantó ese libro y siempre lo recomiendo. Sin embargo, después leí el libro de los Baltimore y es algo completamente diferente, o sea, es otra cosa, es así como si hubiera sacado un episodio de Mujer Casos de la Vida Real o de La Rosa de Guadalupe, así, tal cual así te lo lees. O sea, es drama, pero de ese drama sensiblero de que, mira, a fuerzas quiero que llores con este personaje o a fuerzas quiero que empatices y así. Igual lo disfruté ese libro en cuanto me di cuenta que no iba a ser la verdad sobre el caso Harry Quebert. Dije, mis expectativas aquí creo que voy a ponerlas un poquito de lado, ya lo empecé, voy a tratar de disfrutarlo. E hice ese ejercicio. Después leí el de El caso Alaska Sander y siento que ahí recuperó un poquito de esto que me había enganchado a mí en La verdad sobre el caso Harry Quebert. Pero comparándolos los dos, obviamente me voy a quedar con el caso Harry Quebert. El de Alaska Sander es como que está bien, es entretenido y ya. Muy bien. Y ahora nos vamos a, pues todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el libro que más hemos amado y por qué?
y pues qué elementos tiene ese libro que no tienen los demás o cómo están ejecutados que lo hacen de que wow. Yo quiero mencionarles, no mi libro favorito, pero sí un libro al que le di 5 estrellas recientemente y que amé y creo que condensa y contiene todos los elementos que me gustan en un libro. Y es Normal People de Sally Rooney, que justo lo estuvimos platicando hace poco en un podcast porque a Javi no le gustó nada. Y yo dije, me encantó, yo lo amé, 5 estrellas. Ese es un libro totalmente de personajes, o sea, la trama son 2 adolescentes que van creciendo y no saben soltar, o sea, no se dejan ir en uno al otro y no atienden, o al menos en un principio no, como que no atienden las cuestiones de salud mental que tienen. Es un libro en el cual tú vives en la cabeza de los personajes, ves todo su conflicto de por qué hacen las cosas, puedes entender hasta cierto punto por qué lo hacen, pero igual, o sea, es un libro que te puede asquear, es un libro con el que puedes llorar y 100% es un libro en el que tú puedes ver una construcción de personajes muy realistas, porque hay ocasiones en las que ellos mismos se preguntan, o sea, es que ¿por qué hago esto? O sea, no lo entiendo. Y tú como lector, como ya tienes más elementos, sí lo entiendes. O sea, eso es lo que me gusta a mí principalmente de ese libro de Normal People. A mí me puedes contar la historia más básica, la historia así de que más sencillita, pero si me das unos buenos personajes que tengan su buena dosis de introspección, que estén buscando conocerse o entenderse, entender por qué hacen las cosas, hacia dónde van, a mí ya me enganchaste. O sea, y ahí me tienes y ahí me llevas. Yo creo que sin duda Sally Rooney para mí refleja mucho como que los conflictos mentales que tienen los adolescentes actualmente y creo que lo hace muy bien. Y a mí también me encanta Normal People. O sea, ay no, me encantó. Por 3. Pero creo que sí tiene que ver mucho en la edad que lo leí. O sea, porque yo siento que si ese libro lo hubiera leído en la adolescencia, o digamos que en la segunda adolescencia, creo que lo hubiera odiado porque me hubiera chocado en el sentido de que no lo hubiera podido entendido porque era algo que estaba viviendo en ese momento. Ya después de que pasó y que yo pude verlo ya como mi pasado en ciertas cosas, es que esto es una joyita, o sea, es una joya, es algo entero, ¿no? Entonces la verdad es que no es que me haya sentido identificada en todo, pero sí pude entender ese sentido como de por qué estoy haciendo esto, no lo entiendo, pero lo sigo haciendo. Entonces es esa búsqueda de el por qué, ¿no? Ay, no, a mí me encanta ese libro. Yo puedo hablar horas de Normal People, pero excelente libro. Creo que eso fue lo que me pasó entonces, lo leí muy joven. Tengo que releerlo ahora de adulto. Yo me voy a ver bien atascada y quiero mencionar 3 libros, pero prometo ser breve porque sí tengo muy identificado cuáles son los factores que me hicieron que lo amara. El primero, y porque acaba de ser una relectura, Gente ansiosa de Fredrik Backman. Y justo quiero mencionarlo porque hasta digamos que se sale de el tipo de libros que suelo leer, ¿no? O sea, no me acerco a historias que a lo mejor me digan que van a tener un toque de humor o lo que mencionábamos de que 100% es más construcción de personajes que trama y sin embargo, a pesar de todo eso, me dio una historia tan rica en reflexiones, en psicología de los personajes, en el sentido del humor, que yo me quedé maravillada desde la primera vez que lo leí y en esta relectura, a pesar de que ya no me va a sorprender como la conexión que tienen los personajes o estos giros que en tu primera lectura te quedas de que wow, esto está pasando, ya no me sorprende de la misma manera, pero sigo encontrando cosas que sé que si vuelvo a leer en un futuro voy a descubrir algo nuevo y creo que eso es lo que hace que sea tan especial. Otro que corona hasta el momento mi experiencia con los libros de ciencia ficción es Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, porque a pesar de que luego acercarme a la ciencia ficción implica que no voy a entender toda la historia y esta no es la excepción porque pues va a meter elementos con los que no estoy familiarizada o conocimientos que no tengo porque no soy de esa área. De todas formas, es una historia que me llegó al corazón, tiene unos personajes bien bonitos, chillé con la historia, te hace como
justo transportarte al espacio y estar y vivir lo que están viviendo. Entonces, ese es un libro que de verdad está como en mi corazón, de que superó expectativas, porque yo dije, híjole, a lo mejor pues sí es muy bueno, pero pues va a ser, no sé, como una película que ves, te gusta y ya, y no, o sea, ya trascendió y también es una historia muy bonita. Y otro que a lo mejor representa todo lo que busco o lo que me hacen sentir las novelas de misterio y los thrillers podría ser El Jilguero de Donna Tartt, porque con todo y la extensión yo nunca lo quise soltar, siempre estuve interesada e intentando descubrir qué era lo que había pasado. Hubo un giro y hubo sucesos inesperados que a mí me encantan de las historias, entonces que esos elementos estén, pero que potencialicen la experiencia, híjole, se agradece un montón, además de que también toca diferentes temáticas, no se centra solo en descubrir qué pasa con un cuadro, descubrir qué pasa con nuestro protagonista, sino toda la experiencia alrededor. Entonces, para mí esos tres representan que en diferentes géneros busco como diferentes cosas o lo que sea, pero esos elementos para mí hicieron súper buenas esas historias y son libros que voy a recomendar siempre y releer y me encanta. Yo creo que mi respuesta de mi libro favorito es de que bien obvia y siempre lo he dicho. Y no son un libro, son 7. Así que es la saga entera de Harry Potter. Es el único mundo mágico que yo he visto que sea tan extenso, que sea tan grande, que con cada relectura que das te das cuenta de personajes que a veces son como que súper importantes y tienen una pequeña aparición y salen y ni cuenta te das que es un mundo que siempre está en movimiento, donde caben muchísimas teorías, caben muchísimas, te puedes dar horas de estar analizando algunas de las decisiones de los personajes. O sea, es un libro súper complejo, que cosas minúsculas que pasan en el página 1 del libro 1 tienen gran relevancia en la página 500 del número 7. O sea, todo está súper bien conectado. Es el mejor mundo que he leído. Pero para decir algo diferente, también les voy a mencionar 2 libros, que uno ya lo he releído y otro lo voy a releer este mes para el club de lectura, que es el de Un monstruo viene a verme. Es un libro que amo, que me encanta. Y justo por lo que les decía en preguntas pasadas o episodio pasado, de que tiene que ser una historia con la que yo me sienta identificado. Y, o sea, no es algo triste, pero yo pasé una etapa en mi vida súper similar a la de Connor. Yo pasé por ese momento y por eso yo puedo sentir y puedo ver lo que el niño siente, lo que el niño piensa, y lo comprendo totalmente y quiero abrazarlo porque digo, güey, te entiendo, yo pasé lo mismo. Es un libro que por eso amo, porque me veo muy reflejado en él. Y otro libro que también amo y que voy a releer este mes para el club de lectura es el de Rosa Montero, el de La ridícula idea de no volver a verte. Y siento que es justo por lo mismo, porque todos los libros que tengan que ver así como que sobre el duelo, sobre la pérdida de alguien, de cómo superar una pérdida, son libros que me llegan mucho y que me causan muchas emociones. Es el tipo de libros que más me mueve y son mis favoritos. Qué difícil. A ver, yo siempre digo que mi libro favorito es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, igual probablemente coincida con Ale, pero lo cierto es que nada más lo he leído una vez, o sea, no lo he vuelto a releer y sé que lo voy a disfrutar, pero una parte de mí como que tiene miedo de volverlo a visitar y no volver a sentir todo lo que sentí en ese momento. Pero algo que yo recuerdo que me encantó es que me gustan esas historias que están dentro de una historia y se tiene como 3. O sea, está la historia del niño, ¿no? El protagonista, y luego la historia del autor desaparecido y esta novela misteriosa, y luego la historia que está escrita en la novela, y todo eso se me hizo súper interesante cómo lo iban hilando. Y yo recuerdo que me encariñé muchísimo con los personajes, o sea, que realmente me sumergí en ese mundo y más que leerlo, como que lo viví. O sea, fue una gran experiencia y tengo un gran recuerdo de ese libro y definitivamente quiero volverlo a leer. Y por mencionar algo reciente, un libro que leí este año que me sorprendió. O sea, sabía que me iba a gustar, pero no pensé que me fuera a gustar tanto. Fue Hamnet de Maggie O'Farrell. Nos cuenta la historia de la esposa de William Shakespeare, pero nunca mencionan a William Shakespeare. Siempre es como que el esposo, el escritor, el maestro, o sea, todos los pronombres que le quieran poner, menos su nombre. Y es una historia también de duelo, porque pues pierden a su hijo. Y eso no es spoiler, o sea, es algo que está basado, ¿no?, en la vida del autor. Pero es una historia también, o sea, aparte de que está escrita de un modo sumamente bello,
que de hecho tengo que confesar que al inicio me costó trabajo, o sea, me tardé un ratito en agarrarle como que la onda y el estilo a la autora, pero una vez que ya estaba dentro, me enganché mucho y la manera en cómo te describe a los personajes y cómo lo mezcla un poco con realismo mágico y tiene esta parte fantasiosa, pero a la vez de ficción histórica, fue algo que me gustó mucho y definitivamente quiero leer más de Maggie O'Farrell y creo que hasta la fecha este año ha sido de mis libros favoritos. Qué padre. Digo, ya mencionaron a dos que yo tenía en mi mente, que es la ridícula idea de no volver a verte. Me gusta mucho este análisis que hace Rosa para contarnos, sí, la vida de Marie Curie y de su pérdida, pero al mismo tiempo de la pérdida de Rosa, ¿no? Se me hace, dentro de lo que cabe, también una forma muy buena para humanizar tanto a Marie como a ella. Otro que también me ganó esta crisis es La sombra del viento. Es uno de los libros que también he releído más veces. Yo sí te digo, Cris, que lo hagas sin miedo. La verdad es que vas a encontrar otros detalles. Y lo que me gusta de esa novela es que tiene muchos géneros que a mí me gustan. O sea, tiene thriller, tiene novela histórica, tiene ese detalle porque me gustan mucho el trope de como los amigos, como un grupo de amigos, y tiene romance. Y aparte, toda la parte de romantización de los libros y la lectura, que 10 de 10, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, se me hace una tetralogía muy completa, pero principalmente el primer libro creo que tienes una alta posibilidad de amar la lectura a través de ese libro y, ay, no sé, se me hace muy, muy bonito. Pero para decir otros diferentes, uno reciente que yo tengo y que creo que es el libro más fuerte que yo he leído en mi vida lectora, y eso que he leído cosas terribles, pero a mí me gusta mucho cuando las escritoras tienen la capacidad de contarte algo que les pasó de forma, o sea, algo terrible que les pasó, pero sin victimizarse en ningún momento y solamente manejar la denuncia. Y aquí quiero hablar del libro de Tienes que mirar, de Anne Starobinets, que nos habla sobre la violencia obstétrica que ella vivió, de cómo es que, pues básicamente le llovió sobre mojado, y de cómo simplemente cambiar de país de residencia le cambió totalmente su experiencia. Pero híjole, durísima la lectura. O sea, alguien que ni siquiera planea tener hijos ni nada, me hizo un sentido de tener mucho coraje y al mismo tiempo mucha empatía por ella, y de realmente saber que hay ciertos momentos en la vida en que ni siquiera una palabra de aliento puede hacerte cambiar el curso de alguien, porque realmente dices, es que, ¿qué le digo, no? O sea, ¿qué le digo? Y es la misma resiliencia de ella encontrar a través de, pues, su misma escritura, de salir de ello. Híjole, es un libro que realmente me marcó muchísimo porque a mí me gusta también mucho la autoficción, o sea, me gusta mucho eso, pero aquí sí es 100% verdad. Nada, cero ficción. Es realmente un diario, porque ni siquiera puedo decir que es un ensayo, porque no tiene los elementos de ensayo. Es más como un diario de denuncia sobre esto que ella vivió y del impacto que tuvo para ella en su familia. La verdad es que está también bastante fuerte, y sí es un libro que me marcó muchísimo. Y otro libro que a mí me gustaría mucho, pues sí mencionar, es Una suerte pequeña, de Claudia Piñeiro, que también me gusta este tipo de novelas que rompen y hablan de muchos tabús, que a lo mejor ya en este tiempo ya no es tanto tabú, pero sigue haciendo mucho ruido, y también habla mucho de la maternidad no deseada, de todo lo que se puede juzgar a una mujer por el simple hecho de querer ser mamá, de no ser mamá, de también las relaciones y todo lo relacionado al parenting, y también cuando tomas una decisión que podemos nosotros decir que está vista de mal manera, hablando moralmente, ¿no? O éticamente, sobre qué es lo correcto que debes de hacer. Me encanta y me gusta mucho que Claudia lo pone sobre la mesa sin glorificar nada. Eso siento que es la clave, que no te está ella como que diciendo qué es la forma correcta de hacer las cosas, sino nada más te pone como de forma psicológica todo lo que están viviendo los personajes.
y de cómo es que se puede llegar a manejar algo así, pero sin decirte si está bien o está mal. Entonces a mí me encanta y siento que es uno de los libros que también me ha marcado muchísimo. Mencionaste 2 libros que me gustan mucho. Justo el de Una suerte pequeña fue el primero que yo leí de Piñeiro y fue una súper sorpresa porque lo compré en una venta de estas donde te salían los libros que, no sé, 50 pesos, 70 pesos. Ni sabía quién era la autora y fue de, wow, ¿qué es esto? O sea, quiero seguir leyéndola. Y otro, el de Anna Starobinets, también. Cuando yo leí ese libro no sabía qué me iba a encontrar. Para nada. Y ahora lo tengo en mi estantería de libros que me han hecho llorar en público. De verdad, es un libro que está tan fuerte y está tan bien escrito. O sea, yo cometí el error, o sea, de leerlo en público. Y llegué, yo creo que como a la página 30 y ahí fue cuando ya me solté llorando y ya no pude parar. Es un gran libro, pero sí tienes que estar en un buen lugar mental. O sea, como para leerlo. Sí. Y no en público. No en público. Pues, Ustedes no yo saben, soy súper pero llorona. Lupita ordena sus libros por nivel de lágrimas. Esa es la categoría oficial. Lagrimómetro. Este libro yo creo que también debes de tener, o sea, yo tengo cuidado en recomendarlo, o sea, no lo recomiendo a cualquier persona porque sé que hay gente que también ha vivido un tipo de negligencia obstétrica y es terrible y no sé qué tanto pueda afectarles, ¿no? O sea, a lo mejor ellos se pueden sentir bien y listos para leerlos, pero ay, es que a mí sí se me hizo fuerte, o sea, se me hizo fuerte, 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 fuerte y también al mismo tiempo te empodera ver que Ana salió, o sea, que pudo salir, le tomó mucho trabajo, pero salió. Y dices, híjole, o sea, no, es que como, o sea, uno intenta empatizar o como que ponerse sus zapatos y es que me he arrancado el pelo, o sea, no sé, o sea, muchas cosas hubieran pasado por mi cabeza. Y algo que me encanta es cuando salió, o sea, el significado de tienes que mirar, o sea, del título en la historia, no, ahí yo así, miren, así. Parecía que me pagaban por cada litro de lágrimas de, o sea, no. Ese es el sueño. No, yo así soy, yo sé, o sea, yo sé de que, así, de que sentía que no agarraba el aire, y, ay no, qué duro, y se los juro que he leído libros de perdición, oscuridad y muerte, pero esto está terrible, o sea, yo lo sufrí muchísimo, o sea, no, yo decía, híjole, es que ¿por qué alguien tuvo que vivir esto? ¿Por qué? Y yo sé, tenemos el holocausto, tenemos muchas cosas, pero, ay no, se los juro que terrible. Yeah. No, es que también está súper bien escrito, o sea, la forma en la que te transmite lo que ella vivió. A mí, te digo, fue el primer libro que leí de ella y me quedé así de, wow. Después leí el de su colección de relatos, el de Una edad difícil. Buenísima también, buenísima. Ella redime los rusos para mí. Y yo, por algo le dicen que es la Stephen King rusa también. Sí, también. O sea, realmente escribe wow. Oigan, y aquí ya como para ir cerrando, a mí me gustaría que nos platicaran en cuanto a lo técnico de un libro, qué es lo que les puede arruinar la experiencia de leerlo. Ya sea una mala traducción, que traiga horrores ortográficos, errores de maquetación. ¿Qué es eso que los saca de la historia o que puede hacer que ya no disfruten o que ya no quieran agarrar el libro? Algo que a mí, por ejemplo, sí me puede arruinar el libro es que tenga demasiados errores, pero demasiados, porque a todos se nos puede ir así de que un error de dedo o se repitió un pronombre o lo que sea. Es como que, ok, te lo dejo pasar. Pero si ya son errores, error tras error tras error tras error, o que en la traducción, o sea, que sea una mala traducción, eso a mí sí me arruina totalmente la experiencia de leer. Ya me ha pasado que compro algún libro en español porque lo quiero leer, pero que es originalmente un libro en inglés o que es un libro en francés o en italiano y empiezo a leerlo y yo, como que no me hace sentido esto. Me voy a la traducción en inglés porque obviamente no sé leer en italiano ni en francés y yo, ok, pusieron esta palabra. Me hace más sentido para lo que me está tratando de describir aquí. O sea, me ha pasado tanto en español como en inglés, ¿no? Pero esas sí son cositas que a mí me pueden arruinar totalmente la experiencia de leer un libro.
Pasa un poco similar en cuestión de traducciones, más allá de palabras en específico que dices, ay, ¿qué me está intentando decir? Ya una vez que lees como la frase y te das cuenta que suena a una traducción, o sea, que no se siente natural, es como, esto no me está dando el mensaje general que yo buscaba. Tampoco es que sepa cómo elegir una buena traducción, pero ya más o menos uno agarra como mañitas y sabe qué sí está padre y qué no. Pero algo que no tiene que ver tanto con la ortografía, siento que tiene que ver más con el estilo. Cuando suelen escribir mucho frases cortas y a cada frase corta le sigue un punto, es como, no, ¿por qué? O sea, puedes escribir una frase más larga, haz un párrafo, ponle comas, existen otros signos de puntuación porque estás usando puntos. Y yo entiendo que a lo mejor es intencional y que tiene, pero a mí me causa mucho conflicto porque muchas veces puede ser para bien de que quieran crear esa historia de esa manera, pero otras veces siento que estoy leyendo un cuento que pusieron a una niña en la escuela a crear y pues pones de que estaba Juanita en la cama y luego se levantó y, ¿saben? Como que no pueden como hilarlo, no sé que algunas veces es cuestión completamente intencional, pero a mí sí me puede mucho, es de que, ¿por qué me haces parar? O sea, no, ponle comas, necesito que esto tenga una estructura más larga, entonces eso sí me causa a mí conflictos. Fíjense que yo tengo bien buena suerte, que creo que me han tocado muy pocos libros que tengan algún defecto o algo, pero por ejemplo, el que sí tengo claro es cuando leí Cumbres Borrascosas, que era una traducción viejísima que incluso estaban traducidos los nombres. Y yo, ¿qué? ¿Quién es María Magdalena de no sé qué? O sea, los nombres literales eran nombres en español. Recuerdo que lo dejé de leer y después busqué el audiolibro para completarlo, para escucharlo. Y uno que también fue un error, pero fue de, no sé, de la imprenta, ahí donde los arman, fue el de Mil Soles Espléndidos, el de Khaled Hosseini, que recuerdo que tenía que estarlo leyendo yo, está chiquito y a dos manos, porque se deshojaba. Y yo dije, ¿qué es esto? Y lo agarraba con una mano y te me hacía todo para un lado. O sea, ese libro no lo terminé de leer justo por eso, porque estaba todo mal hecho, se salían las hojas, se desdoblaban todo chueco, se lo ponías así y se miraba hasta en descuadra. O sea, estaba horrible. Pero me imagino que solo fue mi edición. No creo que hayan sacado todo un lote de libros mal hechos. Ojalá. No había pensado en la parte de audiolibros rápidamente. Si está de que una voz más robotizada que humana, que no le da sentido ni entonación, uy, no, ya, mejor ni lo escucho, es de que para qué, o sea, entiendo que hay personas que también dicen, no, es que les dan otro sentido y lo están leyendo y lo están ambientando de más y tampoco se trata de eso, pero un punto medio, o sea, un punto en donde digas, ajá, contrataron o tienen a alguien que tiene experiencia en esto, pero que parece que te lo está leyendo alguien que está aprendiendo a leer o una inteligencia artificial, no, gracias. Narrado por Fíjate Siri. Alexa, for en the win. cuanto a audiolibros, ahorita que estás mencionando eso, algo que a mí sí me ha llegado a sacar de la historia es cuando dentro de la misma narración vienen palabras, por ejemplo, en francés o en italiano o así, y es de que te está contando con su cadencia, bla, 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 y de repente, ya que viene la palabra en francés, te la dice una inteligencia artificial o te la dice el traductor de Google, así, eso sí es de, ¿cómo? O sea, sí me saca un poco de la historia. Wow, no me ha tocado, ¿eh? Estuve a punto, me acuerdo que me pasó lo de la voz robotizada, pero era Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro. Y después dije, bueno, No, o sea, pues se yo entiende. batallaba para así como que conectar y lo dije, o sea, bueno, tiene sentido que sea una voz robotizada porque te está contando todo desde la perspectiva de una inteligencia artificial, pero era difícil de escuchar. O sea, sí me tardé un ratito como que en aceptar esa convención. Yo creo que pues igual que ustedes, o sea, errores ortográficos, pues se pasa, ¿no? O sea, unos cuantos, o sea, no hay problema, ya si es súper seguido, pues te hace ruido. Algo que a mí muchas veces me saca de contexto, o sea, no es como para que yo quiera abandonar el libro, pero sí me saca de la historia, es cuando yo sé que el libro está ubicado en Estados Unidos, Europa, no sé, en cualquier otro lugar y que originalmente está escrito en otro idioma
y o sea, lo hacen como con un idioma mexicano, vaya, para que me entiendan. No sé si es porque no estoy acostumbrada, si es porque estoy más inclinada al español neutro o incluso al castellano, pero me pasó con la traducción de Mañana, Mañana y Mañana de Gabriel Zevin. O sea, se desarrolla en Nueva York, pero yo los escuchaba que decían groserías mexicanas. O sea, no es como que se iban para toda Latinoamérica, o sea, eran muy específicas del país y eso me sacaba de onda. Es como que hubiera preferido, aunque nadie lo utilice, así como que, ay, no, es que eres un idiota, por decir algo, pero que fuera algo neutro, que nos sirviera a todos y que me dejara en el contexto de que era gente en Nueva York, ¿no? O sea, estadounidense, porque ninguno es latino, o sea, que digas tú, bueno, pues por eso utilizo la palabra, no. Eso sí me puede un poquito, o sea, no lo voy a abandonar el libro, pero me saca de la historia cada vez que sucede. Por 2 a Mañana, Mañana y Mañana. Sí, sí, es cierto. Sí, es verdad. Esa traducción. A mí, ¿saben qué me pasó últimamente? Digo, hablando de traducciones, que digo, no pasó nada, no es como que me hizo odiar el libro, la verdad es que el libro me gustó mucho, pero leí Lágrimas en H-Mart, Crying H-Mart, de Michelle Sauer, y ahí está peor en el sentido de que tiene español neutro con español de España. Y yo, la verdad es que vi que está el audiolibro en inglés, me lo quiero chutar en inglés, porque siento que obviamente la experiencia va a ser aún mejor. La verdad, ese libro sí me hubiera gustado leerlo en inglés desde un inicio, porque es un libro muy bonito, a mí me encantó, pero sí de repente me sacaba palabras de España, otras de español neutro, de que yo decía, a ver, aquí está todo, o sea, estaba todo mezclado, bien raro, bien extraño, y eso sí me sacó de onda. Algo que tampoco no me gusta, ya si van a decir, ay, ya le fifi, cuando los libros tienen las páginas en bond blanco, o sea, que las páginas son blancas, 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 eso es un dolor a mi retina. Lastima los ojos. Lastima los ojos, te refleja la luz, sientes que mueres, o sea, no, es terrible. A mí no me gusta. Y también si el libro tiene una letra más chica que Arial 10, porque me pasó con Azteca de Gary Jennings, no puedo. Ya estoy muy vieja para ese tamaño de letra, porque digo, hay algunos libros de bolsillo que lo traen así. No, amigos, ese es un crimen para la vista. O sea, no. Aparte, esa edición es terrible, igual que Javi decía ahorita, se despastó todas. O sea, es que es un libro muy gordo para ser de bolsillo, ¿no? Es un pecado a las ediciones. Un libro así de gordo no puede ser de bolsillo. Saquen 2 tomos o no sé, pero terrible de leer esa edición. Desgraciadamente sacaron una más padre después, pero no. Ya te habías gastado los 500 pesos con el de Joel. Fíjate que hasta eso no estaba tan caro, pero híjole, no, si hubiera pagado por algo más caro para que no se me deshojara en la lectura y que no me quedara ciega de paso, porque la letra es 8, es una cosa micro chiquita. La verdad es que sí, eso, las páginas blancas de bond, así de papelería, no puedo, y la letra muy chiquita, y pues las traducciones en general, creo que hay veces que sí cachas luego cuando dices esto está bien malo. Yo creo que es difícil que te des cuenta, ¿no? O sea, si no conoces el texto originalmente, cuando tú dices, aquí hay algo raro, es problema, y luego tú entras, está mal porque el libro así está o porque es la traducción, ya hay un problema. O sea, porque si no, pues difícilmente te vas a enterar de que está mal traducido. Sí. Uh-huh. Sí. O sea, si no te das cuenta que está mal traducido, está bien. Sí, porque puede ser que la traducción no sea literal, pero te lo construyeron de un modo que entra dentro del contexto de lo que te están contando, que tiene sentido para ti, entonces pues está bien, ¿verdad? Aunque en inglés diga una cosa completamente diferente, si para ti tiene sentido cuando está leyendo, considero yo que está bien traducido. O sea, te lo bajaron, ¿no? A que tú lo puedas comprender. Sí, o sea, simplemente funciona a través de magia, o no sé, pero funciona, pero hay unos que está tan malo que uno, ojo, lector promedio, te das cuenta. O sea, que dices, ay, esto no es así, pero, ajá. Sí. La persona que adaptó el guión de Shrek debería de traducir todos esos libros. Por favor. ¿Tú conoces a Pimpón? Bueno, creo que este es un buen punto para cerrar aquí ya el episodio.
¿Alguien quiere agregar algo más? Chicas, ¿dónde podemos encontrarlas a ustedes? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo las buscamos? Yo para agregar diría que siempre va a haber como elementos que nos hagan decir, híjole, este libro no funcionó para mí o este libro me encanta mucho, pero que de alguna manera tengamos como la perspectiva o como la situación de que pues a lo mejor es el único caso y que le sigamos dando oportunidad a los libros, ya sea para bien o para mal. Ya mencionábamos algunos ejemplos. Yo también he pecado de, no, ya no me voy a acercar a esta historia, pero pues hay que darles chance, siento yo, o sea, como que mínimo 2 puede ser como un buen número desde mi punto de vista. Y respecto a dónde me pueden encontrar, en mi caso estoy en Instagram y en TikTok como Aries en Libros, con guiones bajos intermedios entre las palabras. Por allá estoy subiendo reading blogs, recomendaciones, de todo un poco. La verdad es que ha ido evolucionando de alguna manera el contenido, pero siempre van a encontrar lo que estoy leyendo y de forma como muy, pues no asidua, pero sí como constante, podría decirse. Entonces, pues nada, eso. Y pues nos encuentran a Ale y a mí en Ser Humilde Opinión en cualquier plataforma de audio que quieran. Y en YouTube. Yo, bueno, tengo nada más que agregar, nada más que muchas gracias, chicos, por tenernos por acá. Lupita y Caro, mucha suerte con la edición. Bueno, a mí me encuentran en Instagram y TikTok y Facebook, aunque realmente donde estoy más activa es en Instagram, como Leer en Todas Partes, con guiones bajos intermedios entre cada palabra. La verdad es que pues ya tengo un ratillo con la cuenta y pues trato de mantener por ahí activo. Por ahí veces que sí gana la vida, pero pues sí, y espero y se pasen y nos den una oportunidad en el podcast. Somos chidas, somos amenas, hay harta recomendación, y pues sí, sería todo. Muchas gracias, chicos. Oigan, pues eso es todo por el episodio de hoy. Lupita del futuro, buena suerte, lo estás haciendo bien. Nos escuchan, no sé si ya estamos de vuelta a esta altura. No, es No. bonus. Nos escuchan la primera semana de octubre, vamos a estar de regresos bien spookies, así que estén al pendiente. Y a nosotros nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube como Traguitos Literarios, igual que en Instagram. Ahí me encuentran como Javi Books, Chrissy Books y los libros de Lupita. Hasta el próximo jueves. No, hasta la primera semana de octubre. Bye. Bye.